Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Hola, profesor. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Hoy no prendo la cámara porque es el cumpleaños de mi hija y están pasando de un lado para el otro todo el tiempo. Bueno, feliz cumpleaños a tu hija. Aviso que es por eso. Ya sé que usted No, prefiere prendida, pero pasan todo no el hay, tiempo. no hay ningún problema. Siempre prendiste la cámara y viniste a todas las clases, así que vamos, podemos hacer una excepción, no te preocupes. Bueno, perfecto. Me parece Ya que si no va a ser tipo distracción. bastante que te conectás en estas circunstancias excepcionales, así que está muy bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, última clase. Eh, Vamos a ver brevemente la unidad 15, que es una unidad, perdón, 16 o 15. Ahora me entré en la confusión. La de las facultades del Congreso, creo que es la 16. 15, 15. Digamos la 14 la anterior, es la 15. La 16 es la del doctor Jiménez, o la dio. Si no la vieron, me dicen y vemos lo más importante. ¿Cómo vienen de temas? ¿Algo que haya quedado sin dar? ¿O llegar más o menos bien con todo? Sí, creo que voy bien, pero puede ser que el profesor Ricard haya dicho que el tema que preparemos sean 5 a 7 minutos. Pues yo estuve probando, me parece como mucho. Es bastante, es mucho, 7 minutos, sí. Sí, lo puede ser que lo haya dicho, pero sí, pero lo dijo, sí, sin tener en cuenta que 7 minutos de un monólogo es mucho tiempo. Yo diría entre 3 y 5 minutos, más que entre 5 y 7. Pero eso queda, no se preocupen, no somos exigentes con eso, con el tema que se prepara o la extensión de tiempo. Lo podés decir perfecto en 3 minutos y podés estar hablando 7 minutos y que esté mal. O sea que no es garantía de nada, digamos. Lo importante es la claridad de los conceptos. Ok. Bueno, veo que no somos muchos hoy. Eh, Supongo que la mayoría también ya está estudiando, repasando. Como siempre les digo, eh, siempre en estos momentos de repaso final o de estudio final surgen algunas dudas. Yo reviso todos los días a la mañana los mensajes del campus, así que si entre hoy y mañana surge alguna duda sobre algún tema, sobre todo si es de las bolillas que di yo, o de la 17, que es la que estoy más eh, acostumbrado a dar, pero de cualquier otra, en todo caso lo reviso con el profesor que lo dio, me pueden consultar, no hay ningún problema. En realidad esta unidad 15 tiene muchos temas que ya vimos en la clase anterior, en la 14, que es la actividad legislativa del Congreso de la Nación, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan que nosotros cuando estudiamos la clase anterior, si mal no recuerdo, sí, la clase anterior, vimos algunas cuestiones respecto a los tipos de leyes que podía dictar el Congreso? Más concretamente hablamos de los códigos de fondo y la legislación común, ¿se acuerdan? Hicimos hincapié en que la facultad legislativa de dictar las leyes comunes, es decir, las que se aplican en todo el territorio, en materia civil, en materia penal, es del Congreso de la Nación, ¿sí? A diferencia de las leyes de forma o de los códigos procesales, que son dictados en cada provincia y en todo caso también en la Nación para el sistema judicial federal, por cada uno de los distritos. Entonces, esa es la distinción más importante. Códigos de fondo los dicta el Congreso y se aplican en todo el territorio de la Nación. Códigos de forma o procesales los dicta cada una de las provincias. Lo importante de esto también era entender cuál era el sentido de la reserva efectuada en el artículo 75, inciso 12, ¿sí? Respecto a que esta atribución de dictar los códigos de fondo es del Congreso de la Nación y eso no altera las jurisdicciones locales, es decir, eso no es una razón de competencia federal la aplicación de una de esas normas, porque como yo les explicaba en la clase anterior, pensar de esa manera nos llevaría a la conclusión de que básicamente cualquier pleito en el que se aplique el Código Civil o el Código Penal sería de jurisdicción federal y esto claramente no es así. La jurisdicción federal, en los casos en los que se aplican estos códigos, que es básicamente todos, uno u otro, quedará fijada por
el resto de las normas que se apliquen, las personas que intervengan, o los lugares donde ocurran los hechos que motiven esos litigios. Entonces, eso por un lado. Entonces ellos ya tienen una base de cuáles las normas comunes o la legislación común que dicta el Congreso de la Nación. Las pueden encontrar como leyes ordinarias en el cuadro que está en el libro del profesor Jiménez. Nos referimos a estas leyes comunes. Son normas sancionadas por el Congreso por este expreso mandato del artículo 75, inciso 2. Es la legislación de fondo o los códigos. Todos esos sinónimos que les estoy dando son los que están vinculados con este tipo de normas. Bien. Pero también hay otros tipos de leyes que puede dictar el Congreso. Encontramos, por ejemplo, las leyes orgánicas, ¿sí? Se llaman leyes orgánicas porque son de organización o de un órgano. No están mencionadas expresamente en la Constitución, pero sí hay alguna referencia a ellas, y generalmente están incorporadas con la reforma del 94. Me refiero, por ejemplo, a la ley del Ministerio Público, la ley del Consejo de la Magistratura, o la ley de la Comisión Bicameral Permanente, ¿sí? Son todas leyes sancionadas con posterioridad a la reforma del 94, por ejemplo, la ley 24937, concretamente, que la habrán estudiado para estudiar Consejo de la Magistratura y las sucedáneas que las fueron modificando. Es un ejemplo claro de ley orgánica. Lo que hace el Congreso es, en atribuciones de las facultades que él estableció o le otorgó el constituyente, ¿sí? Delinear la conformación y funcionamiento de un órgano, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo que estamos dando, la ley 24937 es una ley orgánica dictada en los términos de el artículo 114, que le pone nombre de ley especial, en realidad, pero está hablando de una ley orgánica, ¿sí? Se ha criticado esto en algunos aspectos, particularmente esta ley del Consejo de la Magistratura. Acá me estoy metiendo más en un tema de la unidad 18, pero vale la pena comentarlo. Una de las críticas que se hizo a este artículo 114 de la Constitución y su sucedánea o su correlativa ley 24937 y posteriores, es que el objetivo de este artículo 114 y de la incorporación a nuestro sistema del Consejo de la Magistratura era fortalecer el Poder Judicial, sobre todo ante el avance de los otros poderes y particularmente del Poder Ejecutivo. Entonces, es de alguna forma paradójico o contraproducente que si se buscaba fortalecer el Poder Judicial introduciendo un órgano como el Consejo de la Magistratura, se dejara delegada su conformación a una ley dictada por otro de los poderes. ¿Sí? ¿Se entiende la paradoja? Yo estoy tratando de fortalecer un poder, el judicial, pero en vez de delinear todo el Consejo de la Magistratura entero en el artículo 114, dejo delegada su creación y conformación y forma de elección a una ley dictada por el Congreso. Eso fue criticado en su momento, y esa crítica no es solamente teórica, es también práctica, porque luego hubo problemas con esas leyes, particularmente con la cantidad de miembros, con el equilibrio del cuerpo y con la forma de elección de los miembros, lo cual derivó a pedidos de inconstitucionalidad, etc. Entonces, es importante esta crítica y tiene evidentemente una aplicación práctica. Antes que me olvide, estoy chateando con el profesor Santiago Martín, que me dice que mañana hay clase de repaso, ¿sí? Mañana miércoles para el que quiera estar, y el que tenga dudas en la noche de hoy, que vaya estudiando el día de mañana, tiene una buena oportunidad para conectarse y con el profesor resolver todas las dudas que vayan teniendo de todos los temas, ¿sí? Así que está dado el anuncio. Hay también las leyes especiales o federales, propiamente dichos, ¿sí? El, son parecidas a estas orgánicas, pero no crean un cuerpo, ¿sí? Sino que la idea es, o el objetivo, cumplir específicamente un objetivo de la Constitución. Los ejemplos son una ley de expropiación o la ley de ciudadanía, tienen ese fin, ¿sí? Tenemos también las leyes de base, que la pueden encontrar en algún libro como leyes de habilitación. Son aquellas que permiten la delegación legislativa, ¿sí? En cuestiones de emergencia o administrativa. También fueron incorporadas por la reforma del 94 y tienen que ver con, por ejemplo, las cuestiones de las comunidades indígenas o las cuestiones ambientales
en estos derechos de la tercera generación que se incorporaron con la reforma. Y finalmente tenemos quizás las menos conocidas, que son las poco famosas leyes medidas o administrativas, a diferencia del el carácter o la nota general que tiene la ley como toda norma que se dicta para un grupo determinado de personas. Estas leyes medidas suelen ser justamente, como su nombre lo dice, a medidas específicas para una cuestión y no tienen carácter general, y son los que tienen que ver con concesión de pensiones o subsidios o toma de deuda externa, ¿sí? Son dadas excepcionalmente para casos concretos y en algunos casos también, digamos, este tipo de funciones pueden cumplirse con alguna decisión del Ejecutivo, no es una función expresamente propia del Congreso. Un segundito. Disculpen que tenía el teléfono sonando. El programa habla de la reserva de las jurisdicciones locales respecto a la competencia legislativa federal, es lo que acabamos de decir, ¿sí? Si bien el artículo 75, inciso 12 otorga al Congreso esta posibilidad de dictar los códigos de fondo, esto no altera las jurisdicciones locales. Los códigos van a ser aplicados por jueces federales o juezas y jueces federales o provinciales de acuerdo, como dice el propio la Constitución, de acuerdo a que las personas o las cosas caigan sobre cada jurisdicción. El programa habla también del caso de las leyes secretas y las leyes de facto, ¿sí? Hay casos de leyes secretas, lo cual es de dudosa constitucionalidad, señalan la mayoría de los autores, porque ustedes saben que la publicidad de los actos de gobierno es justamente una de las derivaciones del principio republicano, de la forma republicana de gobierno. Entonces, hay en la historia argentina, sobre todo en el siglo pasado, algunos casos de leyes secretas, no solo en gobiernos de derecho o de iure, sino también y especialmente en gobiernos de facto, y generalmente sobre asuntos militares o económicos. La mayoría de los autores critica la constitucionalidad de estas leyes, justamente por violar lo que yo les comentaba antes, la regla de la publicidad en los actos de gobierno, e incluso se ha llegado a decir que no serían obligatorias en los términos del artículo 19. Esto tiene cierto anclaje en la norma, porque bueno, si solo estamos obligados a hacer lo que la ley nos indica y no estamos prohibidos de hacer nada que ella nos prohíba, difícilmente una ley secreta nos vincule o sea coercitiva en ese aspecto. Pero bueno, evidentemente nunca se va a pretender mediante una ley secreta regular la conducta de la sociedad en general, sino que tiene que ver con cuestiones más bien de índole militar o de política exterior. Se ha discutido también cuál es la validez de la legislación dictada durante los golpes de Estado o en épocas de gobiernos de facto, ¿sí? Principalmente porque ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en sus distintas conformaciones ha variado su interpretación de las leyes de facto y cuál es su validez, sobre todo una vez finalizado ese gobierno que la dictó, porque la validez durante su dictado en un gobierno de facto cae por sí misma en cuanto a que son actos que controvierten el orden constitucional y más allá de que puedan tener una aplicación, siempre esa aplicación va a estar viciada de esta inconstitucionalidad. Los actos legislativos de los gobiernos de facto siempre, o por lo menos hasta pasada la mitad del siglo pasado, recibían el nombre de decreto ley, lo cual es una paradoja en sí mismo, ¿no? Porque entender que una norma o es un decreto o es una ley. Bueno, cuando los gobiernos de facto dictaban decretos con este intento de alcance general, propio de una ley y de regulación de conductas o de relaciones jurídicas en la sociedad, se le daba este nombre de decreto ley. De hecho, hay decretos leyes que están vigentes al día de hoy en materias bastante importantes. Se me ocurre la ley de amparo a nivel federal, ¿sí? La ley 16.986, fue dictada en un gobierno de facto,
en el año 1966 y fue dictada por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Es una ley de 20 artículos firmada justamente como decreto por Onganía, y a nivel federal, quizás el que litiga habitualmente sabrá que es una ley que se sigue aplicando, ¿sí? Una ley muy criticada en su momento, porque fue una ley que fue dictada en realidad como respuesta del gobierno a los fallos Siri y Cot, que habían de alguna forma creado el amparo jurisprudencialmente. Entonces, esta ley 16986, más que regular el amparo o crear o receptar las ideas de la Corte en una norma, lo que hizo fue restringir bastante o acotar bastante los requisitos de procedencia y admisibilidad de la acción de amparo, y por eso fue muy criticada. Incluso se le decía en ese momento que era una ley de desamparo más que de amparo. Lo cierto es que la ley nunca se derogó, y no se dictó otra a nivel federal. Sí, sí hay una ley a nivel de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto, digamos, la incorporación del amparo en 1994 en la Constitución Nacional expresamente, de alguna forma hace que a nivel federal la regulación del amparo venga más bien por el lado de la normativa del artículo 43, que por el texto específicamente de la ley, decreto ley 16986, que queda supeditada más bien a cuestiones procesales respecto a los plazos de amparo, los plazos de la apelación, las resoluciones apelables, los efectos, etc. Una ley más bien de carácter procesal que sustancial, o así ha quedado hoy en día, y solo será vigente en la medida que no contradiga el artículo 43 de la Constitución Nacional. Me van siguiendo hasta acá los que estén conectados, veo que no hay demasiada audiencia hoy, pero me van preguntando cualquier cosa. Esto va a ser una clase más breve que lo habitual debido a las circunstancias. ¿Qué más? Bueno, al que le interese esto de la aplicación y la validez de las leyes o los decretos leyes en épocas de facto, está bastante bien tratado en el libro de Badeni, que es un autor bastante conservador, y con el cual en algunos aspectos no estamos muy de acuerdo, pero es bastante sistemático en el tratamiento de esta cuestión, y hace un buen repaso de cuál fue la postura que la Corte fue teniendo con respecto a la normativa dictada en épocas de facto. Badeni explica que en un caso que se llama Administración de Impuestos contra Malmonje de 1933, la Corte dijo que si bien esos actos son válidos, el Poder Judicial no puede acordarles efectos jurídicos una vez que vuelve el gobierno de derecho, ¿sí? Salvo que haya una ley previa dictada por el Congreso, una vez restablecida el gobierno de derecho, el Estado de Derecho, que les otorgue validez. Tenemos que recordar que en la historia argentina, la mayoría de los gobiernos de facto, una vez que asumen el poder, lo que hacen es disolver el Congreso. En muchos casos también el Poder Judicial, o nombrar todos los jueces en comisión, pero en definitiva, una de las notas típicas de los golpes de Estado en la historia argentina es esta, la de disolver el Congreso y regular las relaciones jurídicas entre las personas y el Estado a través de decretos. La Corte fue desarrollando y modificando brevemente esta doctrina, con un caso que se llama Municipalidad de la Capital con Mayer, en 1945, donde dijo que el gobierno de facto tiene las atribuciones del Poder Ejecutivo de derecho, pero lo que no puede ejercer nunca es ni funciones judiciales, por el 109 de la Constitución, y que con respecto a las facultades legislativas, puede tomar las decisiones para preservar el funcionamiento del Estado, pero deben ser facultades limitadas y mínimas, y que además, una vez que vuelva al país al Estado de Derecho, esas normas o esos decretos leyes dejan de regir, salvo que sean ratificadas expresamente por el Congreso, ¿sí? En general, esa fue la postura de la Corte, hasta que en 1986 dijo que, de vuelta, digamos, tiene que haber digamos, en 1986 esta circunstancia fue sumamente importante, porque estamos hablando del el último regreso a la democracia algunos años antes, y existían un conjunto de leyes, particularmente de autoamnistía
dictadas por el Poder Ejecutivo de la última dictadura militar, que eran sumamente cuestionables y que fueron invalidadas en su momento, justamente con este principio. Las normas dictadas por los gobiernos de facto, esta sería la regla general, y con esto lo resumo, quedan invalidadas una vez regresado al Estado de Derecho, salvo que sean expresamente convalidadas. Es cierto que en algunos casos esta convalidación se ha dado más bien de forma tácita que expresa, por ejemplo con el decreto ley de amparo, pero bueno, esta es la jurisprudencia de la Corte, lo que no necesariamente quiere decir que sea la visión sociopolítica adecuada, simplemente lo que fue diciendo la Corte a lo largo del tiempo. La validez, digamos, técnica de estos argumentos también dependerá del grado de independencia del Poder Judicial sobre el Ejecutivo en cada momento específico. Sobre la unidad 15 no hay mucho más para decir que esto, simplemente saber los tipos de leyes, nada más, y saber algún ejemplo de cada una. Y no, lo más importante de la unidad 15 es algo que en realidad yo ya expliqué cuando vimos la unidad 14, que es la cuestión del artículo 75, inciso 12, y cómo esto se complementa con la competencia federal, ¿sí? Que mencioné en la clase pasada del artículo 116. ¿Entienden los casos de competencia federal? ¿Quieren que explique de vuelta eso, que en realidad es de la unidad 17? ¿Tienen alguna duda sobre ese tema? Es el momento, si no mañana con Santiago. Profe, si lo podemos repasar, mejor. Sí, Alejo, bueno, dale. La competencia federal, estamos, si no mal no recuerdo ahora, no tengo el programa abierto acá en esta parte, pero es el último tema, uno de los últimos de la unidad 17, ¿sí? Lo que se estudia, o sea, estamos en Poder Judicial. Nosotros tenemos que pensar esto de la siguiente forma. Tenemos que pensar, el Poder Judicial resuelve conflictos, ¿bien? O sea, o intenta resolverlos por lo menos. Entonces, los jueces no andan por la calle yendo a buscar, por lo menos en materia civil, quizás en materia penal esta regla tiene ciertos matices, pero en materia civil los jueces y juezas no andan por la calle persiguiendo conflictos para poder dictar sentencias, sino que básicamente resuelven los conflictos que le llegan a sus juzgados, ¿sí? Las demandas que se inician en sus juzgados. Esta es una idea muy básica de cuál es el rol del Poder Judicial, pero me siguen hasta acá, ¿no? O sea, un juez civil resuelve sobre las demandas que caen en su juzgado. La competencia federal, o la competencia en general, lo que busca es entender en qué juzgado va a caer cada demanda, o el día de mañana ustedes como abogados y abogadas, en qué juzgado van a tener que interponer una demanda de acuerdo a varios factores. Y esos factores son las personas que estén involucradas en ese juicio, quienes intervengan. No es lo mismo que Elizabeth me demande a mí, o que demande, por ejemplo, al Poder Ejecutivo Nacional, o que a mí el Banco Provincia me quiera ejecutar un saldo de la tarjeta de crédito, o me lo quiere ejecutar el Banco Nación, ¿sí? No es lo mismo que yo quiera hacer un reclamo de la pensión de mi abuelo ante el IPS, que lo quiera hacer ante el ANSES. Fíjense las distintas variables que les estoy dando. Entonces, la primera cuestión para saber en dónde va a tramitar un litigio es saber qué personas intervienen, ¿sí? La segunda cuestión que hay que saber es dónde ocurrieron los hechos que dieron lugar a ese litigio. No es lo mismo que ocurran en la ciudad de Mar del Plata, o que ocurran en alta mar, ¿sí? O que ocurran en un enclave, un establecimiento de utilidad nacional, etc. Y la tercera cuestión es saber qué normas se aplican, ¿sí? No es lo mismo que se aplique únicamente el Código Civil y Comercial para resolver un contrato, o para establecer la responsabilidad civil de una persona, a que se aplique, o que se aplique el Código Penal, por ejemplo, o que se aplique la ley de trata de personas, o la ley de estupefacientes, que son leyes federales, ¿sí? O la ley de obras sociales y sistema de salud, que es la ley 23660, que también es de nivel federal. Entonces, van cazando la onda de cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta para saber si un juicio es federal o provincial, las personas que intervienen, los lugares donde pasaron los hechos, y las normas que se aplican. Cuando digo las normas que se aplican, ahí entra en juego la clave que les vengo contando todas las clases, que es guarda con el 75 inciso 12, es decir, que se aplique el Código Civil o el Código Penal, por más que sean leyes federales,
no implica que la competencia va a ser federal, sino que para ese aspecto no cuentan como leyes federales. Entonces, toda esta información que yo les estoy dando está de alguna forma en un solo artículo de la Constitución, que es el artículo 116, que dice así. ¿Alguien lo quiere leer? Si me ayuda y lo vamos desgranando. ¿Tiene el 116 a mano, Elizabeth? No. Sí. Gracias. Estás muteado. Ahí está. ¿Qué artículo? El 116 ¿Qué de la artículo, Constitución. perdón? 116 de la Constitución. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el Bueno, punto. conocimiento Un y segundito. decisión. Ahí. Un puntito en Nación. Fíjate. Ahí, Corte Suprema y Tribunales Federales de la Nación vieron que es la forma en la cual la Constitución se refiere todo el tiempo al Poder Judicial de la Nación. Vieron que cuando ven las reglas para nombrar un juez o para removerlo, todo el tiempo habla. Las reglas para la Corte son estas, para los tribunales inferiores son aquellos. La Corte se compondrá de esta forma, los tribunales federales tal otra. O sea, todo el tiempo esta fórmula de la Corte más los tribunales inferiores es lo que, en las palabras de la Constitución, conforman el Poder Judicial de la Nación. Entonces, esa primera parte del artículo ustedes podrían reemplazarlo, para ir entendiéndolo, diciendo, digamos, será competencia del Poder Judicial de la Nación, o dicho de otra forma, lo podemos reemplazar por 3 palabras. ¿Será competencia federal? Todo lo que va a decir después. ¿Qué dice entonces? El conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras, de las Bien. causas concernientes a... Un segundito. Ahí tendríamos lo que sería la competencia en razón de la materia, ¿sí? Es decir, siempre que se aplique específicamente una cuestión constitucional, ¿sí? O una ley federal, que no sea el Código Civil o el Código Penal, esa es la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, la competencia será federal. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos claros de esto? La ley de trata de personas, la ley de estupefacientes, la ley de obras sociales, ¿sí? La ley de navegación, todas estas leyes son federales y cuando se apliquen ellas, la competencia va a ser federal. Eso sería en razón de la materia. Lo mismo con los tratados internacionales. Cuando haya una cuestión específica sobre la aplicación de ese tratado, la competencia será federal. También será federal en razón de las personas. ¿En cuáles? ¿Cómo sigue de diciendo el las artículo? causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirante... ¿Sigo? Sí. Oh. Bueno, eso sería en razón de la persona. Perdón. Ahora pone esta que viene acá, que está discutido si es en realidad en razón del lugar o en razón de la materia. Es medio una mezcla. Para mí es más en razón del lugar, que son las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Luego nos vuelve a causas de competencia federal en razón de las personas, que son cuando quienes sea parte. De los asuntos, dice. De los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia y sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Bien, todas estas combinaciones, entonces, si yo demando al Estado o el Estado me demanda a mí, no solo al Estado me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, puede ser alguna de sus reparticiones, ¿sí? Si yo demando a la Universidad Nacional de Mar del Plata, es un ente nacional, lo voy a tener que hacer en un juzgado federal, ¿sí? Si el Banco Nación me demanda a mí, deberá hacerlo en un juzgado federal. Si yo demando al ANSES, deberé hacerlo en un juzgado federal. Si la AFIP me quiere cobrar a mí una multa judicialmente impuesta o imponer una sanción, y yo la cuestiono, eso será materia federal. Bueno, fíjense acá todos los ejemplos de personas en los cuales la nación es parte, que les estoy dando como ejemplo. Si yo quiero impugnar el decreto del Poder Ejecutivo que dispone el aislamiento obligatorio, será de competencia federal. Si quiero, hace 20 años, impugnar las normas de emergencia económica que dispusieron el famoso corralito, o la especificación de los depósitos, también será competencia federal. Fíjense ahí un montón de ejemplos de competencia federal en los cuales la nación es parte. Lo mismo cuando unas provincias se demanda una a otra, o entre ellas, o vecinos entre ellas. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Que básicamente, si una provincia está demandando a la otra, son personas jurídicas, necesitamos una imparcialidad en
en la resolución de ese conflicto, que sería imposible de lograr si el conflicto lo resolviera el Poder Judicial de una de las provincias. Por eso se entiende que la competencia va a ser del Poder Judicial de la Nación. Finalmente, el artículo 116 nos da estas posibilidades de cuando se demanda a un Estado o ciudadano extranjero, también la competencia va a ser federal. Entonces, esto se entiende, el artículo es medio un trabalenguas, sobre todo en esta última parte, por eso siempre yo trato de, cuando lo explico, dar ejemplos, ¿sí? ¿Cuáles son los ejemplos que se ven en un juzgado federal? Se ven amparos de salud contra las obras sociales, amparos de salud contra las empresas de medicina prepaga, amparos contra el Poder Ejecutivo por decretos de todo tipo, ¿sí? Cuestionando la constitucionalidad de decretos, ya sea en su momento las tarifas de gas, la tarifa de luz, el aislamiento, etc. Y se ven juicios ordinarios donde interviene generalmente alguna persona estatal nacional. Las más conocidas, el Banco Nación, la ANSES, la FIP, etc. Esos son los casos. Y bueno, también todas las cuestiones de almirantazgo y jurisdicción marítima. Por eso hay muchos conflictos laborales que en la ciudad de Mar del Plata son de competencia federal, que son todos aquellos suscitados en el puerto de la ciudad entre armadores de buques y sus empleados u otros armadores de buques, ¿sí? Ya sea porque sea un conflicto laboral en jurisdicción marítima o porque se aplica la ley de navegación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué casos? Me acuerdo, yo trabajé mucho tiempo en un juzgado federal, el que ahora es titular el doctor Santiago Martín. Había juicios, por ejemplo, de cobro de pesos de un armador de un buque que había rescatado a otro en alta mar, que se había roto, se había averiado y le había prestado auxilio. Eso genera en los términos de la ley de navegación un derecho a una indemnización, a una compensación que, no habiendo sido pagada, daba lugar a un proceso ordinario por cumplimiento de esa obligación o por una indemnización que tramitaba también ante un juzgado federal. En materia penal, los casos claros de competencia federal son los que tienen que ver de estupefacientes, por lo menos en mayores cuantías. Es cierto que en menores cuantías se ha establecido la excepcionalidad de la competencia provincial, o las cuestiones vinculadas con el narcotráfico, corrupción, trata de personas, son todos de competencia federal porque están regulados o tipificados en normas federales por fuera del Código Penal, que como ya dijimos, no atrae competencia en algún sentido. Iba a decir algo más que me pasó por la cabeza y me olvidé. No mucho más que eso, digamos. Acá competencia federal con eso van a estar muy bien, digamos, no requiere mucha mayor explicación. Lo importante más que nada es entender de qué estamos hablando cuando hablamos de competencia, digamos. Básicamente de cuál es el juzgado que interviene. Esto tiene mucha aplicación práctica en la profesión el día de mañana, digamos, porque uno como abogado litigante, si bien es un término que ya no se utiliza más, pero como abogado independiente o freelance, como quieran decirle, que quiere iniciar una demanda, lo primero que tiene que saber es dónde, ¿sí? Si ir a los juzgados federales civiles ahí en Independencia y Moreno, o a la Receptoría General de Expedientes en Brown y Tucumán. Entonces, una demanda mal interpuesta puede significar o una demanda perdida, o rechazada en limine, o en todo caso una defensa de incompetencia, la posibilidad de cargar con costas y una pérdida de tiempo y dinero a costa suya o de su cliente, que por supuesto hay que siempre tratar de evitar. Bien, con eso van a andar bien en competencia federal, más las clases que ya tuvieron, más las lecturas que pueden encontrar. Al que le interese profundizar muchísimo la cuestión, que no es necesario para el parcial, hay un libro de Ricardo Haro, lo escribo acá, un librito verde, que se puede conseguir en la biblioteca, en nuestra biblioteca jurídica, que se llama Competencia Federal. Es un libro grande, no tiene sentido que a 48 horas del parcial se pongan a leer eso, pero bueno, es también el deber docente recomendarles las lecturas necesarias. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre estos temas? Mañana hay clase de repaso, 18:30 con Santiago.
la competencia apelada, ordinaria y extraordinaria. Bueno, eso básicamente está en el artículo siguiente de la Constitución, ¿sí? Porque en realidad el artículo 116 y el 117 es como si fueran un solo artículo, ¿sí? Porque fíjate cómo empieza el 117. En todos estos casos, todos los que vimos recién, la Corte va a ejercer su jurisdicción por apelación. ¿Qué significa eso? Que vos iniciás el juicio en primera instancia, el juez de primera instancia dicta una sentencia, esa sentencia la pueden apelar las partes, tanto vos como actor, si te fue mal, o la demandada. Ese caso va a ir a una cámara de apelaciones, o sea, una segunda instancia, donde se va a revisar la decisión, y en algunos casos muy específicos y unos supuestos especiales, regulados en general por la Ley 48, puede llegarse con un recurso extraordinario a la Corte Suprema, ¿sí? Entonces ahí estaría llegando por apelación. Esa sería la competencia de una forma apelada, si se quiere, de la Corte. Pero existen algunos casos específicos que son los que tienen que ver cuando interviene un embajador o cónsul extranjero, o cuando son partes de las provincias, donde el juicio no se inicia en primera instancia, sino que se inicia directamente ante la Corte. Es decir, si San Luis demanda a Mendoza por un límite o por una cuestión de un recurso natural, esa demanda no se va a iniciar en un juzgado federal de primera instancia, sino que se va a iniciar directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esa competencia se llama originaria y exclusiva, ¿sí? Originaria porque empieza directamente en forma originaria en la Corte primigenia, y exclusiva porque está vedada la competencia en esos aspectos a los juzgados de primera instancia y únicamente la puede ejercer la Corte. Dentro de la competencia apelada, tenemos la competencia ordinaria o extraordinaria. Esas reglas las pueden estudiar en el Código Procesal de la Nación, y en la Ley 48 no se suele tomar, digamos, es algo bastante específico y no tiene mayor dificultad, y es una cuestión más bien de carácter procedimental, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, quedamos en contacto por el campus, ¿sí? Y nos vemos el jueves para el examen. Estudien mucho y no van a tener ningún problema. Cualquier duda, me escriben y seguimos charlando, ¿sí? Gracias. Gracias a profe. ustedes. Nos vemos Gracias, el profe. jueves. Que sigan bien. Chau, chau. Chao.